Comunidades educativas, muy buenas tardes. Soy Estefanía Ramírez Fuentes, educadora de párvulo, profesional de la Superintendencia de Educación. Hoy les damos la más cordial bienvenida a este seminario organizado por la Intendencia de Educación Parvularia de la Superintendencia de Educación. En esta jornada abordaremos un tema clave, los protocolos de actuación como herramienta concreta para el resguardo de derechos de los niños y niñas desde la primera infancia. En lo específico, este seminario aborda las obligaciones de las y los sostenedores respecto al reglamento interno y sus protocolos de actuación en conformidad de la resolución 6860 del año 2018 de la Superintendencia, que aplica a todos los establecimientos que imparten el nivel de educación parvularia, no solo a los que atienden de manera exclusiva el nivel, como los jardines infantiles, las escuelas de párvulo, sino también a aquellos establecimientos que cuentan con los otros niveles educativos de básica y de media. Pero bueno, para iniciar este seminario dejo con ustedes a la Intendenta de Educación Parvularia, la señora María Isabel Díaz, quien nos dará un mensaje y salud. Bien, muchas gracias, Estefanía. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario virtual. Saludo a nombre de la Superintendencia de Educación Subrogante, Margui Muñoz, y ahora quiero agradecer a cada uno de ustedes por participar en este seminario virtual que se llama Protocolos de Actuación en Establecimientos que imparten educación parvularia. Como nos decía nuestra educadora profesional Estefanía Ramírez, estos son establecimientos que conforman parte de salas cunas, jardines infantiles, escuelas, colegios, es decir, todo el mundo de educación parvularia, de manera que nos vayamos interiorizando de cada uno de los protocolos de actuación en estos establecimientos. Esta es una instancia que forma parte de la estrategia de promoción y concientización que desarrolla la Superintendencia de Educación y está dirigida a sostenedores, equipos de gestión y, por cierto, a todas las comunidades educativas. El foco de estos seminarios de promoción está centrado en lo que nosotros denominamos comprensión normativa y en la instalación de acciones que reconozcan a las y los párvulos como sujetos de derecho, donde esperamos que las distintas políticas y estrategias que se están impulsando en el país garanticen tanto la seguridad, el cuidado y el bienestar. Debemos tener muy presente que el resguardo de derechos involucra a todos los actores que forman parte de las comunidades educativas, y especialmente para niños y niñas que, dado su nivel de desarrollo en el ciclo en que se encuentran, requieren de nuestra especial atención para garantizar y proteger sus derechos. A través de esta instancia buscamos difundir el marco normativo vigente y colaborar en el fortalecimiento de las capacidades, especialmente en sostenedores, directores, equipos directivos, para que puedan cumplir con su rol de garantes de derechos de los niños y niñas. El seminario, en esta oportunidad, ha sido organizado por la Intendencia de Educación Parvularia y está a cargo de dos profesionales, Karina Reyes y Estefanía Ramírez, quienes cuentan con un alto conocimiento y experiencia de la normativa educacional y el resguardo de derechos en primera infancia. Finalmente, agradecemos a todas las personas que se han ido conectando para apropiarse de la normativa educacional y, en definitiva, aportar con el cumplimiento normativo y el resguardo de derechos de los niños y niñas que asisten a estos establecimientos educacionales. Mucho éxito y aquí estaré acompañándolos. Muchas gracias, Intendenta, por sus palabras. Continuamos entonces. Disculpen. Este seminario está centrado en cómo el enfoque de derechos guía la gestión educativa y la importancia de contar con protocolos de actuación claros para resguardar el bienestar integral de los niños y de las niñas. Analizaremos el rol del reglamento interno, la diferencia entre los protocolos de actuación de vulneración de derecho y de maltrato con connotación sexual y los contenidos esenciales para la implementación. En esta instancia nos hemos propuesto dos objetivos. El primero es colaborar en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades educativas, a través, ¿cierto?, de esta difusión de las obligaciones asociadas a los protocolos de actuación, a la protección de los derechos de los niños y de las niñas del nivel de educación parvularia, y el rol fiscalizador de la Superintendencia de Educación en el resguardo de derechos.
Y como segundo objetivo es cumplir con la apropiación normativa y el resguardo de derechos a través de la entrega de lineamientos que permitan enfrentar situaciones que ponen en riesgo o vulneran los derechos de los niños y de las niñas en el contexto educativo. Por lo tanto, el programa de hoy contempla la exposición del enfoque de derechos como marco para la promoción y gestión de la convivencia y el buen trato en la primera infancia, el reglamento interno y protocolos de actuación, y los contenidos mínimos de los protocolos de actuación y además su fiscalización. Durante las exposiciones se dará respuesta simultánea a las consultas y comentarios que vayan ingresando a través del chat utilizando el botón con el signo de interrogación que se ubica en la parte superior de la pantalla. Así como al término de las presentaciones, en la medida que nos alcanza el tiempo, también responderemos algunas inquietudes. Y al término del seminario les entregaremos la presentación que utilizaremos el día de hoy, pero además les entregaremos material anexo que les va a servir a todo el establecimiento. Damos inicio entonces al desarrollo temático con el análisis de Karina Reyes, trabajadora social y encargada de la unidad técnica educativa de esta superintendencia. En esta oportunidad ella abordará el enfoque de derecho como marco de la promoción y la gestión de la convivencia y buen trato. Bienvenida, Karina. Gracias, Estefanía. Bueno, como señalaba mi compañera, yo me voy a referir al enfoque de derechos como un marco para la promoción y la gestión de la convivencia y el buen trato hacia la primera infancia. Antes de entrar en materia, quisiéramos recordarles que la Superintendencia de Educación forma parte del sistema de aseguramiento de la calidad en Chile y todo nuestro actuar, ya sea en la respuesta a las consultas ciudadanas, a los requerimientos que hace la ciudadanía para mediar frente a conflictos o para verificar el cumplimiento normativo a través, por ejemplo, de una fiscalización, forman parte de un modelo con enfoque de derechos, lo que significa que nuestro actuar público está respaldado, en primer lugar, en la Convención Internacional, en distintas leyes, circulares, dictámenes y otros documentos normativos donde se encuentra todo nuestro sustento jurídico. Por lo tanto, trabajar estas temáticas forma parte también de nuestro rol y nuestro deber como institución que colabora en la garantía de los derechos de niños y niñas. Entrando en materia, es importante que ustedes sepan, ¿cierto?, que el enfoque de derechos se transforma en un marco y en un horizonte que nos permite contribuir en el proceso del desarrollo humano y específicamente orientar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los derechos de los niños y las niñas en la primera infancia, para que estos se desarrollen plenamente en la mayor medida de sus potencialidades. El enfoque de derechos se basa en las disposiciones que están establecidas en la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que, como ustedes bien saben, fue ratificada por el Estado de Chile alrededor del año 1990. A partir de ello, se reconoce a niños y niñas como sujetos plenos de derecho, por lo que corresponde a sus familias, a sus cuidadores, a las organizaciones y estados, garantizarlos, protegerlos y promoverlos. En el contexto educativo, se constituye como un referente y como un referente central que estructura la educación para la primera infancia. Podríamos decir entonces que el enfoque de derecho no es solo una declaración, sino que es una forma de mirar, de actuar, de analizar y de tomar decisiones en el espacio educativo. Podríamos decir entonces que el enfoque de derecho nos permite mirar con otros ojos, ¿cierto? Ponernos los lentes de los derechos de los niños y las niñas y desde ahí actuar y tomar decisiones. En el espacio educativo cobra vital importancia el enfoque de derechos. En tanto, el espacio educativo, ¿cierto?, es un espacio idóneo, ¿cierto?, para favorecer su cumplimiento y ejercicio y porque donde además se hace carne, ¿cierto?, se materializa el derecho a la educación que tienen todos los niños y niñas. El enfoque de derechos nos presenta también tres dimensiones que son muy importantes que ustedes puedan manejar dentro de su gestión. Por un lado tenemos, ¿cierto?, a los niños y niñas como sujetos de derechos, que es nuestro eje central. Por otro lado, el ser garantes de derechos, y aquí todos somos garantes de derechos,
Y por otro lado, tenemos una dimensión que refiere al análisis de aquellas causas de las situaciones que pueden generar una vulneración de derechos en los niños y niñas. ¿Qué significa ser garante de derechos? Significa, ¿cierto?, que todos nosotros somos responsables y estamos obligados a respetar, proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes, derechos que están establecidos en la Convención. El enfoque de derechos, por tanto, nos exige un posicionamiento ético, valórico, ideológico y también político, porque significa mirar a los niños y niñas como iguales. Estas dimensiones que yo les acabo de señalar son claves, ¿ya? Y son claves y que además deben estar presentes siempre en nuestras decisiones cotidianas y en los instrumentos de gestión que ustedes elaboran, como el reglamento interno, el plan de gestión de la convivencia, etc. Por lo tanto, ¿cierto?, ser garantes de derechos significa respetar los derechos de los niños y niñas, no vulnerarlos ni tampoco restringirlos de manera arbitraria ni injustificada. También significa protegerlos, evitar que otros los vulneren y garantizarlos, es decir, generar las condiciones necesarias para su ejercicio pleno. Este cuadro, ¿cierto?, nos muestra las distintas obligaciones que tiene cada tipo de garante. Por ejemplo, tenemos al Estado de Chile como el principal, podríamos decir, garante de los derechos de los niños y las niñas, que tienen obligaciones, ¿cierto?, como por ejemplo dictar leyes, elaborar política pública, políticas culturales, etcétera, que permitan, ¿cierto?, que los niños y las niñas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. También tenemos a la familia como principal educador y también como un principal garante inmediato y natural de los derechos de los niños y las niñas. La Convención reconoce a la familia como el entorno principal para el desarrollo pleno del niño y la niña, y lo explicita abiertamente, ¿cierto?, dentro de sus articulados. También señala que padres, madres y cuidadores deben actuar como garantes al satisfacer sus necesidades, protegerlos de vulneraciones y educarlos para el ejercicio de sus derechos. Y luego aparecen otras instituciones y la sociedad en general, ¿cierto?, que también son garantes de derechos. Y aquí es vital, ¿cierto?, reconocernos como garantes de derechos. Los equipos educativos de colegios, escuelas, jardines infantiles, salas cunas, servicios de salud, organismos de protección y toda la comunidad tienen un rol como corresponsables en la garantía de derechos de niños y niñas. Por lo tanto, el resguardo de derechos no es solo una tarea de ustedes como equipos directivos o equipos educativos. Somos todos responsables, ¿cierto?, de generar las condiciones para el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas. Todos los actores tienen un rol que cumplir: educadoras, educadores, asistentes, familias, sostenedores. La protección debe ser un compromiso institucional y colectivo. Ahora, entrando más en materia y relacionándolo de alguna manera con la temática de este webinar, que son los protocolos de actuación. Nos interesa relevar en este espacio uno de los principios centrales de la Convención y que también se ve reflejado en otros instrumentos y en otras leyes, ¿ya?, que es el interés superior de los niños y las niñas. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y qué es el interés superior del niño o la niña? Podríamos dar una definición más jurídica, ¿cierto?, donde se define el interés superior como un principio, pero también como un derecho y como una norma de procedimientos basados en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta. El objetivo del concepto de interés superior del niño o la niña es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención Internacional y el desarrollo holístico de los niños y las niñas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en cada decisión que pueda afectar la vida o, por ejemplo, la trayectoria educativa de un niño o una niña, se debe tomar en función de su mejor interés, es decir, debemos considerar el pleno cumplimiento de sus derechos. Esto implica, ¿cierto?, evaluar el impacto que puede tener una decisión en la vida de un niño o una niña,
a fin de asegurar que representen los mejores beneficios para ellos y que estos constituyen la consideración principal por sobre los intereses de los adultos, de los padres, de las madres, las familias, la comunidad y también del Estado. ¿Qué implica en concreto? Implica, ¿cierto?, tener presente que reconocer y aplicar el interés superior del niño o la niña puede entrar en conflicto algunas veces con los intereses de un grupo o de una comunidad determinada. Y en el contexto educativo, muchas veces, seguramente, ustedes se han encontrado en situaciones donde entran en conflicto distintos derechos. Derechos de ustedes, ¿cierto?, en tanto funcionarios, con los derechos de los niños y las niñas. Sin embargo, el derecho internacional ha establecido que los derechos y el bienestar de niños, niñas y también de los adolescentes deben ponderarse de un modo prioritario. Por lo tanto, están por sobre los intereses, ¿cierto?, de los adultos. Y esto, ¿cierto?, ¿por qué tienen que ser prioritarios? Porque las consecuencias de las decisiones que se adoptan le pueden afectar por el resto de su vida, teniendo un costo bastante alto para la propia sociedad. Ya, por eso es importante, ¿cierto?, tenerlo siempre presente. Entonces, concluyendo de alguna manera la importancia del interés superior, ¿cierto? Tenemos que tenerlo siempre presente dentro de nuestro ejercicio, dentro de nuestra toma de decisiones. Y también es importante considerar que la definición del interés superior debe ajustarse y definirse de manera individual, contemplando la situación concreta de cada niño o niña afectada, teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales. Frente a situaciones de vulneración de derechos o hechos constitutivos de delito, siempre deberá primar el interés superior del niño o la niña, que lo vamos a abordar, ¿cierto?, con mayor profundidad más adelante. En la primera infancia resulta fundamental tenerlo siempre a la vista, pues los niños más pequeños tienen necesidades específicas de cuidados físicos, ¿cierto?, de atención emocional y de orientación cuidadosa. También en lo que se refiere a tiempo y espacio para el juego, la exploración y el aprendizaje social. Y esto lo dice también la Convención Internacional y la Observación General número 7. ¿Cómo se puede determinar el interés superior? Cuando ustedes, por ejemplo, estén frente a una situación compleja, aquí sería importante considerar estos elementos que nosotras ponemos a disposición de ustedes. Por ejemplo, elementos vinculados a la amenaza y el riesgo que pueda estar viviendo un niño o una niña, elementos vinculados al entorno familiar, cuando, por ejemplo, los niños viven en situaciones violentos, donde hay violencia intrafamiliar, elementos vinculados a la realización de sus derechos, elementos vinculados a la edad, a la madurez y su desarrollo, y cualquier otro elemento de ponderación que en el supuesto concreto, ¿cierto?, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los niños y de las niñas. Ahora, también es importante señalar que el enfoque de derecho no es algo que aparece recientemente, sino que también ustedes lo han podido ver, ¿cierto?, observar y leer en los distintos referentes curriculares. El principal, ¿cierto?, las bases curriculares de la educación parvularia señala, ¿cierto?, dentro de sus principios, dentro de sus enfoques, el enfoque de derechos, ¿ya? También lo podemos observar en el marco para la buena enseñanza y en los estándares indicativos de desempeño. Este enfoque, por tanto, impulsa trayectorias educativas que promuevan el desarrollo integral desde un entorno protector, seguro y también estimulante. Estas dimensiones, por tanto, son clave ya que reconocen a los párvulos como sujetos de derechos, reconocemos también la participación activa en su proceso y también la importancia de la protección integral en todo momento. El enfoque de derechos, entonces, siempre debe estar presente en nuestras decisiones cotidianas y, por cierto, en los instrumentos de gestión que la normativa educacional señala. Para ir cerrando esta primera parte, es importante también comentarles que la observación general número 7 de la Convención refuerza el derecho a una infancia protegida, con adultos responsables y sistemas educativos preparados. Esta observación se refiere específicamente a la primera infancia. ¿Y por qué? Porque es importante considerar que los niños y niñas pequeños son especialmente vulnerables al daño causado por ejemplo, relaciones
inestables o poco fiables con sus padres o cuidadores, o por el hecho de crecer en condiciones de pobreza, privación extrema, algunos rodeados de situaciones de conflictos, violencia, algunos que tienen que movilizarse, ¿cierto?, por movimientos migratorios o cuando hay guerras y por lo tanto tienen que trasladarse a otros países, o cualquier situación que pueda ser perjudicial para el bienestar de niños y niñas. Por lo tanto, aquí cobra vital importancia nuestro actuar pedagógico, ético y normativo. La Convención, entonces, busca proteger a los niños y niñas de la discriminación en todas sus formas, asegurando que tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que los demás. Al ser considerados sujetos de derechos, los niños no pueden ser discriminados por razón de su raza, su color, sexo, idioma, religión, origen nacional, étnico, social, por alguna discapacidad o por el lugar donde nacieron, o cualquier otra condición. Por eso es importante, ¿cierto?, tener a la vista no solo los derechos de los niños y las niñas, sino también las observaciones que ha emitido la Convención Internacional. Por eso hemos compartido con ustedes esta observación. Terminando esta parte, ¿cierto?, ahora vamos a entrar en materia con los contenidos de protocolos de actuación y reglamento interno, y le devuelvo el pase a mi compañera Estefanía. Muchas gracias, Karina, por tu presentación y por la claridad de los contenidos. Yo solo quiero mencionar nuevamente y enfatizar también que el enfoque de derechos siempre debe estar presente en nuestras decisiones cotidianas. Karina ya lo mencionó, y en los instrumentos de gestión, que el resguardo de derechos es una tarea de todos, y también es una tarea de todos, no solo del sostenedor y de los equipos directivos, sino que la protección debe ser un compromiso institucional y colectivo. Es por ello que continuaremos profundizando respecto al reglamento interno y los protocolos de actuación como una herramienta concreta para el resguardo del derecho de los niños y de las niñas. Y como ustedes ya saben, también es importante mencionar que el reglamento interno es un instrumento clave, es obligatorio y debe contener los protocolos de actuación que orientan la respuesta institucional frente a situaciones de riesgo o de vulneración. Y entrando ya en materia, acá nos encontramos con diferentes dispositivos normativos que promueven y protegen los derechos de toda la comunidad educativa. No solo el reglamento interno y los protocolos de actuación, sino también la existencia del encargado de convivencia es esencial, puesto que él será el responsable de coordinar y de monitorear el diseño e implementación del plan de gestión de convivencia, además de la revisión y la actualización del reglamento interno y sus protocolos. El plan de gestión de la convivencia. Bueno, su propósito es orientar a la comunidad educativa en el desarrollo de estrategias que promuevan el buen trato, el respeto y además de prevenir cualquier tipo de manifestación de maltrato que se pueda dar entre cualquier miembro de la comunidad educativa. El Consejo de Educación Parvularia, por su parte, promueve la participación, ¿cierto? Ya que reúne los distintos integrantes de la comunidad educativa y va en pro de la mejora de la calidad educativa y de la convivencia. Y también, hoy día existe y contamos, ¿cierto?, con el plan de acompañamiento individual. Esta es una estrategia educativa que busca apoyar a los niños con alguna necesidad particular, adaptando sus estrategias, ¿cierto?, en función de las características individuales de cada niño, que pueden incluir diversas acciones, como cuáles, como adaptaciones curriculares, apoyo emocional, estrategias de aprendizaje diferenciadas, y acá es clave el trabajo con las familias y también con el entorno. Es importante señalar que cualquier niño o niña que tenga un diagnóstico de autismo debe contar de manera obligatoria con este plan, con el fin de resguardar el derecho a la educación y de que logren los objetivos de aprendizaje. Si bien en educación parvularia, generalmente hemos contado con estos planes de acompañamiento individuales con los párvulos, no hay que dejar de hacerlo. Si bien hoy día la normativa nos obliga para los niños que tienen un diagnóstico de autismo, también lo podemos realizar con niños que no tengan un diagnóstico, pero que de alguna manera sí estén sufriendo o estén viviendo por alguna situación especial y que amerita tener un comportamiento y alguna adaptación para poder facilitar su comportamiento y también para acceder a la educación. Como pueden ver, de estos instrumentos de gestión nos permiten promover distintos derechos. Por ejemplo,
A través del Consejo de Educación Parvularia estamos resguardando el derecho a la participación, ¿cierto? Y estamos resguardando el derecho a la educación a través del plan de acompañamiento individual, como les mencionaba. Por tanto, cuando la superintendencia va a fiscalizar estos dispositivos, pretendemos resguardar y asegurar que el establecimiento cumpla con su rol de garante. Y siguiendo en esta misma línea, ¿cómo garantizamos derechos, cierto? Y esa pregunta nos hacen de manera recurrente. Bueno, el reglamento interno es un instrumento clave, ya lo dije, ya que su propósito es favorecer el ejercicio de los derechos de toda la comunidad educativa y el cumplimiento de los deberes a través de las regulaciones, de las relaciones en este reglamento, ¿cierto? Fijando en las particulares normas de funcionamiento y de convivencia y de buen trato, como también los procedimientos generales del establecimiento. Este es un instrumento obligatorio y debe contener los protocolos de actuación que orienten una respuesta institucional de manera apropiada. Como señalé recientemente, el reglamento interno, al igual que los otros instrumentos de gestión, es un instrumento orientador que permite garantizar derechos a través de sus regulaciones, con foco en lo formativo, en lo preventivo y en lo protector de todos los actores de las comunidades educativas. Entonces, cuando hablamos de los protocolos, acá es necesario saber que son instrumentos que regulan los procedimientos de la comunidad, cómo actuar frente a situaciones de riesgo o de vulneración. ¿Qué debemos fijarnos en la construcción de los protocolos? Que sea oportuno, que sea organizado y que sea eficiente. Y por sobre todo, que se construya de manera colectiva y que existan instancias de trabajo presencial. Por tanto, tanto para los funcionarios, pero también para las familias. La difusión del reglamento interno y los protocolos de actuación nos permiten actuar de manera oportuna. En base a los requerimientos ciudadanos que nosotros recibimos como superintendencia, ya sean denuncias, consultas o mediaciones, hemos observado que los protocolos de actuación no son conocidos por todos los miembros del establecimiento, ya que en muchas oportunidades vemos que existe un actuar improvisado del establecimiento en alguna situación de riesgo. Por ejemplo, si hay un accidente, desconocen cuál es el centro asistencial más cercano cuando hay que trasladar un párvulo, o simplemente no saben si corresponde trasladar un párvulo o no. Esto debe quedar establecido en los protocolos de actuación. En la medida que tengamos el paso a paso, todas las acciones que vamos a ejecutar, quiénes son los responsables, vamos a tener mayor tranquilidad y vamos a poder actuar de mejor manera. ¿Y por qué son importantes los protocolos? Por todo, bueno, por todo esto que les digo, pero también nos permite anticiparnos frente a situaciones de riesgo. Y además, para el nivel de educación parvularia se hace más relevante en la medida que los niños se encuentran en un periodo de adquisición de la autonomía, el interés superior, ¿cierto? Como señalaba Karina, hay que relevarlo cuando construyamos los protocolos de actuación. Por lo que, por tanto, insisto, el actuar oportuno y pertinente de los equipos educativos se debe dar de manera natural. ¿Cuáles son los protocolos que deben existir en los reglamentos internos? La circular 860, que es la que mencionábamos en un inicio, ¿cierto? Que es la circular que imparte instrucciones para la elaboración de los reglamentos internos de establecimientos que tienen el nivel de educación parvularia, deben contar con 4 protocolos obligatorios. El primero es la detección de situaciones de vulneración de derechos de párvulos. El segundo, hechos de maltrato infantil, connotación o agresiones sexuales. El tercero son situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad educativa y el de accidente de párvulos. Y la circular 586, que refiere a la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los niños y los estudiantes con autismo, señala que todo establecimiento independiente de niños que tengan niños diagnosticados con autismo deben contar con un protocolo de respuesta y atención ante situaciones de desregulación emocional y conductual con niños y niñas con autismo. Y también recordar que la circular 860 señala que debe existir un procedimiento de salidas pedagógicas. No es lo mismo que este protocolo, pero acá tenemos que generar este vínculo entre el procedimiento de salidas pedagógicas y los protocolos de actuación. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en una salida pedagógica cuando exista un accidente? Ahí también tenemos que activar el protocolo.
tenemos que tener la capacidad de ponernos en los distintos escenarios en el establecimiento y en las construcciones de estos instrumentos. Acá también nos preguntan mucho, ¿se puede tener más de estos protocolos? ¿Esto es solo lo que nos pide la norma? Sí, se pueden tener más. Esto es lo mínimo que exige la normativa. Cada establecimiento debería regular todas las acciones que considere pertinentes de acuerdo a su contexto. Si se ha evaluado la necesidad de tener un protocolo específico, por ejemplo, ante situaciones porque se encuentran en un contexto, ¿cierto?, más vulnerable, por ejemplo, donde hay funerales de alto riesgo, debería existir un protocolo. Si hay balaceras también en el entorno, también debería existir un protocolo. O simplemente si hay situaciones que se quieren protocolizar relacionadas con situaciones entre párvulos, también lo pueden generar. Acá nos encontramos con los contenidos mínimos y la fiscalización de estos protocolos. De todos estos protocolos que les señalé, estos son los contenidos mínimos generales que deben contener, ¿cierto? Cada circular cuenta con el detalle de cada uno de los contenidos, pero acá vamos a hacer un repaso. Primero, ¿cierto?, deben contar con todas las etapas que componen el procedimiento mediante cual se recibe una denuncia de alguna situación que esté ocurriendo, y en el caso de accidentes o del protocolo de desregulación, debe existir cuáles son las maneras que vamos a abordar estas situaciones. Deben existir los responsables de activar los protocolos, y acá como recomendación siempre debe existir la persona que va a reemplazar en caso que este responsable no se encuentre en el establecimiento. Sabemos que puede ocurrir alguna situación emergente a nivel familiar, una licencia médica. Lo importante es no dejar de vista que siempre que tienen que estar en el establecimiento personas responsables de activar los protocolos. También deben estar los plazos para la resolución del pronunciamiento, ¿cierto?, respecto a estas denuncias o de estas situaciones que se presenten en el establecimiento, pero también comunicar de manera oportuna cuando existe un accidente o cuando hay una situación de crisis de algún niño, una desregulación emocional o conductual. Y también deben estar todas las acciones destinadas a resguardar a los párvulos. Y acá volvemos a lo que nos señalaba Karim. El establecimiento debe resguardar al párvulo de manera permanente, y ahí está nuestro rol de garante. Por tanto, aquí deben estar definidas cómo nosotros como establecimiento vamos a resguardar a los párvulos frente a estas situaciones que se puedan dar. ¿Y cómo fiscalizamos? Además de fiscalizar que existan estos contenidos, primero vamos a fiscalizar que exista el reglamento interno, ¿cierto? Todo establecimiento debe tener su reglamento interno con sus protocolos de actuación, los contenidos que ya mencionamos, deben estar los canales de difusión del reglamento interno en los protocolos. Como les decía, a veces el reglamento interno no existe una difusión real de los reglamentos internos y de los protocolos de actuación, ¿cierto? Esto tiene que estar. Y además, vamos a fiscalizar que se aplique lo que nosotros escribimos en el reglamento interno y los protocolos, y por sobre todo la evaluación del reglamento interno y los protocolos. Si nos sucede alguna situación emergente, luego debemos reunirnos los equipos educativos y analizar, ¿reaccionamos bien? ¿Fue oportuno? ¿Fue pertinente lo que hicimos? ¿Resguardamos realmente a los niños? Es necesario poder hacer esta evaluación, ¿cierto?, cada vez que tenemos alguna situación y nos vemos enfrentados como establecimiento. Ahora continuaremos exclusivamente con los dos protocolos de actuación, ya que hemos detectado algunas confusiones en la toma de decisiones para activar los protocolos. Si bien las regulaciones son similares, debemos poder detectar las situaciones relacionadas a posibles vulneraciones y cuando nos enfrentamos a situaciones que son de hechos de maltrato y de connotación sexual. Por tanto, vamos a hablar ahora del protocolo de vulneración, de maltrato, connotación sexual o agresiones sexuales. Entonces, acá estamos con el protocolo de actuación frente a situaciones de vulneración de derechos. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá, como lo dice la presentación, son situaciones de riesgo, son alguna situación que nos está alertando que puede ocurrir alguna vulneración con los niños o con las niñas del establecimiento. Estas situaciones no se configuran como un delito o como hechos de connotación sexual, y es ahí la gran diferencia.
¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, cuando no se les proporciona atención médica básica, por ejemplo, a los niños, no se brinda la protección y se los expone a alguna situación de riesgo. Cuando no se atienden sus necesidades básicas, como la alimentación, el vestuario, la vivienda, la higiene. Cuando no se atienden sus necesidades psicológicas o emocionales. Cuando existe abandono, cuando los niños se exponen a alguna situación de violencia o de uso de drogas. Estas situaciones se pueden dar en un contexto familiar, pero también dentro del establecimiento. Como por ejemplo cuando existe negligencia por parte de los equipos educativos, cuando existe una negación a realizar la muda a los párvulos que no controlan el esfínter, dejándolos por horas mojados sin atender esta necesidad, ¿cierto? Debemos tener esta capacidad de ponernos los lentes del enfoque de derechos en todo momento, en cualquier nivel educativo. ¿Por qué les digo esto? Porque un niño de sala cuna, donde sí decimos, sí, este niño debemos ir a cambiar la ropa, ¿cierto? Lo debemos mudar, versus un niño de un nivel transición, por ejemplo, no tiene menos derecho que el niño de sala cuna. Porque también tenemos que recordar que la autonomía no condiciona el resguardo que debemos tener con todos los niños. Y acá también una de las grandes diferencias es que en estos casos debemos generar las derivaciones a los organismos competentes, tales como la Oficina de Protección de Derechos, como la OPD de la comuna respectiva. Karina, no sé si quieres complementar con algo. Sí, solo quisiera señalar que en algunas comunas, yo diría que en la mayor parte quizás del país, ya están implementadas las oficinas locales de la niñez. Y este es un espacio, ¿cierto?, que viene a reemplazar las antiguas oficinas de protección, las OPD, y es un espacio con el cual ustedes también tienen que vincularse para recibir capacitación respecto a estos indicadores o indicios que nos pueden alertar frente a una eventual vulneración de derechos, y también para hacer más expedito el flujo de derivación cuando ustedes detecten este tipo de situaciones que pueden ocurrir dentro o fuera del establecimiento. Importante, las oficinas locales de la niñez, como decía Karina, se están implementando en todas las regiones, en todas las comunas, pero esto ha sido paulatino, así que ahí hay que tener estas redes de apoyo, ¿cierto?, que son fundamentales para el buen funcionamiento. Siguiendo entonces con el protocolo, cuando nos encontramos frente a situaciones de maltrato infantil, de connotación sexual o de agresiones sexuales, acá es importante que el establecimiento pueda adoptar en todas sus regulaciones cuáles son las medidas de protección que van a tener con los niños y con las niñas que se vean afectados en estos de maltrato, ¿cierto? Y además de generar las derivaciones correspondientes. Acá también es importante señalar que el establecimiento no investiga los hechos que se han denunciado o que hemos detectado, ¿cierto? Se da de aviso inmediato a las autoridades competentes para que generen una investigación penal, porque acá nos estamos enfrentando a una posible situación de delito o de hechos de connotación sexual. Como señala el artículo 175, en el Código Procesal Penal establece la obligación de denunciar los delitos para los equipos directivos, los equipos de aula, los asistentes de la educación, de todos los niveles educativos, respecto de aquellos delitos que le afecten a los párvulos. Entonces, como establecimiento tenemos la obligación de denunciar al Ministerio Público, a Carabineros de Chile, a policías de investigaciones o ante cualquier tribunal de competencia penal dentro de las 24 horas que toman conocimiento de alguna situación. ¿Cuáles son los contenidos generales que tienen estos dos protocolos y que son comunes solo de estos protocolos y que se repiten en algunos casos con los que vimos anteriormente en relación a todos los protocolos que nos establecen las circulares? Lo primero, ¿cierto? Y acá hay que señalar que volvemos al interés superior del niño. Como señalaba Karina, todas las medidas de resguardo y desprotección tienen que ir en función del interés superior del niño. Entonces acá tenemos que ver quiénes son los responsables de activar los protocolos y de realizar las acciones que acá se establezcan. Los plazos para la resolución y el pronunciamiento en relación con los hechos ocurridos
y los canales de comunicación que van a existir también con las familias de los niños involucrados y con la comunidad en general cuando sea pertinente. Las medidas o acciones que involucren a las familias o a los apoderados, los adultos responsables de los párvulos afectados. Las medidas de resguardo dirigidas a los párvulos afectados, como les decía y como les señalaba anteriormente, ¿qué vamos a hacer con estos niños, cierto? Acá, en el ideal, tenemos que incluir apoyos pedagógicos y psicosociales, como también los procedimientos de derivación y coordinación y seguimiento con las instituciones y organismos competentes, tales como la Oficina de Protección de Derechos de la comuna respectiva y con la Oficina Local de la Niñez, como nos señalaba Karina. También está la obligación de resguardar la intimidad y la identidad del párvulo afectado, ¿cierto? En todo momento. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos caer en la revictimización, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que no podemos interrogar al párvulo nuevamente, ¿cierto? No debemos indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando, ¿cierto?, la revictimización. Es por esto lo que les señalaba anteriormente. Los establecimientos no investigamos, son los organismos competentes los que tienen la facultad para generar estas investigaciones. Y también es importante saber que también tienen que haber medidas para resguardar la integridad de las personas que se ven afectadas o se ven involucradas en estas situaciones que están denunciadas, ¿cierto? Hasta que se tenga claridad respecto de quién o no son los responsables del hecho ocurrido. Y por último, las medidas protectoras para la integridad de los párvulos, las cuales deberán ser aplicadas conforme a la gravedad del caso. Entre estas medidas se considera la separación del adulto eventualmente responsable de su función directa con el párvulo. Si es una persona que trabaja en aula directamente con los niños, se debe tomar alguna medida. Esta persona va a tener que salir del espacio, ¿cierto? Porque siempre tenemos que ir en pro de resguardar a los niños y a las niñas. Siguiendo entonces, acá, se me adelantó, acá. Y acá nos preguntamos generalmente también, ¿y cuándo activamos estos protocolos? Y acá ya vamos cerrando, ya vamos avanzando ya bastante en la presentación. Y acá, ¿cuándo activamos los protocolos? Cuando nos encontramos frente a situaciones de vulneración de derechos, cuando detectamos alguna ausencia de atención médica básica, algún trato diferenciado o exclusión por género, por etnia, nacionalidad o condición socioeconómica, por descuidos extremos, falta de alimentación, tal vez higiene, vestuario, vivienda o abrigo, exposición a hechos de violencia, consumo de drogas o similares, conductas sexualizadas no acorde a la edad de los niños, negación del derecho a la educación, como no permitir su asistencia al establecimiento y barreras para el aprendizaje también de los niños con discapacidad. Estos ejemplos se relacionan con situaciones de vulneración de derechos. Cuando nos enfrentamos a situaciones de maltrato infantil, de connotación sexual o de agresiones sexuales, nos enfrentamos a situaciones de posible delito, ¿cierto? Entonces acá, ¿cuáles son ejemplos? Cuando vemos a los niños que tienen alguna lesión física no explicada, ¿cierto? Como moretones o cuando tienen quemaduras, cuando hay un relato de parte de los niños de golpes o de maltrato psicológico severo, cuando también tenemos un relato de algún abuso sexual o también por dolor, lesiones o infecciones genitales o anales. Esos son algunos de los ejemplos más claros también para poder activar estos protocolos. Acá es importante señalar también que siempre debemos activar cuando estamos en alguna situación de riesgo, que alerte algún hecho que está ocurriendo, ya sea de maltrato físico, psicológico, de connotación sexual o de vulneración de derechos. Y por último, acá también señalar que estos ejemplos también, hechos como les decía anteriormente, pueden ocurrir fuera del contexto educativo y como señalábamos anteriormente, nuestro rol de garante de derechos debemos velar por el bienestar integral de todos los niños
y las niñas. Y acá quisimos agregar esta lámina porque esto también ocurre de manera recurrente y nos consultan bastante como intendencia los equipos educativos y también lo resuelven bastante las secretarias técnicas a nivel nacional, en las direcciones regionales. Acá nos preguntamos, ¿cómo actuamos frente a situaciones entre párvulos que tal vez escapan del protocolo de vulneración, ¿cierto? De connotación sexual que señalábamos anteriormente, pero es necesario conocerlo. Y acá ya cerrando, señalar primero que cuando ocurren situaciones en los párvulos, nunca debemos dejar de vista que generalmente ocurren situaciones relacionadas a conductas de connotación sexual, pero la sexualidad es una dimensión natural, ¿cierto? Del desarrollo infantil. Por tanto, la exploración de su cuerpo se dará de manera natural y se va a dar a lo largo de su crecimiento, ¿cierto? Desde que son guaguas hasta que van creciendo, ¿cierto? Es algo que no vamos a controlar. Es esencial que los adultos reconozcan la diferencia entre conductas esperadas y no esperadas para poder detectar posibles vulneraciones de derechos. Y ahí tenemos que tener atención. ¿Es una situación esperada que se relaciona con su desarrollo natural? ¿O tal vez este niño está sufriendo alguna situación de vulneración de derechos o de connotación sexual en otro contexto? Ahí tenemos que ver estas alertas. Es fundamental tampoco no etiquetar a los niños o a las niñas como agresores. Los niños no son abusadores, ¿cierto? Los niños no son maltratadores. Los niños se encuentran en una etapa de aprendizaje, ¿cierto? Las conductas agresivas, los golpes, la mordida, los empujones, no se consideran un maltrato con intención entre los párvulos, ¿cierto? Sino son parte del proceso de desarrollo socioemocional que ellos están viviendo. Es por esto que estas situaciones se deben abordar desde un enfoque formativo y psicosocial y no punitivo. Karina al principio nos habló de las dimensiones del enfoque de derecho y nos señaló el rol del garante, ¿cierto? El reconocimiento del niño como sujeto de derecho y las causas. Es clave que los equipos educativos puedan identificar las causas que llevan a los niños a tener este comportamiento, tal vez, ¿cierto? Por ejemplo, es necesario que nos preguntemos como equipos educativos, ¿los espacios del establecimiento son ambientes para su desarrollo integral? ¿Los niños pueden transitar libremente por el aula? ¿O tal vez están más coartados? ¿Los niños siempre tienen que estar sentados? Tal vez requieren mayor movimiento, ¿cierto? Se quieren expresar. Generamos instancias de participación real donde los niños puedan expresar sus emociones, sus preferencias y sus disgustos. Siempre pensando en lo preventivo, ¿cierto? Tenemos que generar estas instancias. Pero además debemos tener un enfoque formativo, donde enseñamos a los niños a convivir. Esto se genera en la educación parvularia, ¿cierto? Pero es necesario poder reforzarlo nuevamente. Entonces, tenemos que enseñar a los niños a convivir, a involucrarnos con las familias y además debemos generando instancias de reparación del daño real, acorde a la edad, a la autonomía progresiva de los niños, que permita conocer nuevas formas de resolver los conflictos. Algo que vemos muy seguido como superintendencia son las medidas disciplinarias que aplican hacia los párvulos. Bueno, esto se encuentra prohibido según la circular 860, ¿cierto? No pueden existir medidas disciplinarias para los párvulos porque se encuentran en un proceso de desarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿y qué medidas vemos que adoptan los establecimientos más recurrentes con los niños? ¿Qué es lo primero que generamos tal vez? Como los niños deben ir a reflexionar tienen que ir solos a reflexionar a un espacio de la sala. O se les acorta la jornada. O dejan a los niños sin el momento del patio. O existe cambio de un párvulo de un nivel a otro. Estas no son medidas formativas en realidad. Son acciones que no aportan a la convivencia y menos en el cambio del comportamiento de un niño. Y por sobre todo no responde al reconocimiento de los niños y de las niñas como sujetos de derechos ciudadanos que tienen los mismos derechos que tenemos los adultos. Y por último,
acá nosotros agregamos algunas recomendaciones también para estas situaciones que se pueden dar con los párvulos para que ustedes puedan generarlas como acciones preventivas. Como por ejemplo, deben existir capacitaciones continuas al personal del establecimiento, ¿cierto? Respecto al desarrollo sexual infantil, a la contención emocional y estrategias para la detección oportuna. También es importante incorporar en los protocolos específicos para situaciones entre pares, como les decía al principio. Tal vez es mejor que exista un protocolo que regule las situaciones entre párvulos, cómo las vamos a abordar, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a canalizar con las familias? ¿Qué estrategias vamos a adoptar con los niños? ¿Qué actividad, tal vez alguna instancia, alguna experiencia de aprendizaje la vamos a vincular con este tipo de situaciones, ¿cierto? El reconocimiento del cuerpo, ¿cierto? La valoración. Todas estas cosas las podemos implementar en estos protocolos, como les decía, que como establecimiento podemos tener más protocolos. Debemos velar por la supervisión también de los niños y el cuidado en todos los momentos del día, sobre todo en estos espacios que son más vulnerables, como los baños, por ejemplo, o los patios. Y desarrollar un plan de gestión de convivencia robusto, ¿cierto? Que tenga estrategias de información, de capacitación a toda la comunidad educativa y también a la familia. Y retomando el tema de situaciones de connotación sexual que se puede dar entre párvulos, acá es importante que las familias sepan cómo vamos a actuar, que los niños están en un proceso de aprendizaje que tiene que ver con un desarrollo natural de exploración de su cuerpo. Si esto lo abordamos con las familias, yo les aseguro que vamos a generar mayor seguridad con ellos, con los padres, y los padres también van a tener más herramientas para abordar estas situaciones con los niños. También debe existir un acompañamiento psicológico cuando se requiera para todos los niños o las niñas que se vean involucrados en alguna situación, ya sea entre pares o también sea alguna situación exclusiva para un niño. Y bueno, y generar instancias y tener apoyos de derivaciones rápidas con estos organismos cuando vamos a necesitar hacer estas derivaciones, ¿cierto? Como la OPD, la OLN, los consultorios también, cuando en caso de accidentes, que ellos sepan que nosotros vamos a recurrir a ellos cuando ocurra alguna situación. Y por último, acá sí vamos bien en el tiempo, ¿cierto? Estamos bien en el tiempo. Entonces acá, bueno, agradecerles la participación, ¿cierto? Agradecer la convocatoria, la permanencia en la presentación, en este webinar. Tenemos alrededor de 1.400 personas conectadas, así que muchas gracias por esta participación. Esperamos que sea muy útil, que haya sido muy útil este seminario, pero antes de cerrar, tenemos acá unas preguntas del chat, que ahora alcanzamos a dar respuestas porque estamos bien con el tiempo, ¿cierto? Entonces voy a invitar a Karina para que podamos generar estas preguntas. La primera dice así. Nos pregunta Marcela Pino del Jardín Infantil Capullito y dice, ¿se pueden fusionar estos protocolos de actuación? Los que estábamos viendo recién, entiendo, ¿cierto? El de vulneración de derechos y el de connotación sexual de maltrato, ¿cierto? Y la verdad es que no. Como podemos ver acá, ay, se me fue la palabra. La tramitación, Karina, si me ayuda, sí. ¿Cómo vamos a desarrollar estos protocolos? Son diferenciados, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿por qué es importante diferenciarlos? Porque son hechos donde, por ejemplo, las situaciones de maltrato, hechos de connotación sexual y agresiones sexuales son hechos constitutivos de delito, ¿ya? Por lo tanto, su abordaje tiene que ser diferenciado de las vulneraciones de derechos. Estefanía expuso, ¿cierto? Dio algunos ejemplos de qué entendemos por vulneración de derechos o cuáles situaciones podrían significar una vulneración de derechos, mientras que el protocolo de maltrato, hechos de connotación sexual y agresiones sexuales, ustedes ya tienen
algún tipo de certeza, ¿cierto? Como por ejemplo una constatación de lesiones. Por lo tanto, ese es el camino por el que tenemos que abordar esos casos que, como les digo nuevamente, son hechos constitutivos de delito. ¿Ya? Por eso es importante que su abordaje sea diferenciado y por eso también la normativa marca esta diferencia. ¿Ya? Sabemos que hay establecimientos que lo trabajan de manera conjunta porque comprenden el maltrato, ¿cierto?, dentro del mismo concepto de vulneración de derechos, ¿ya? Porque esa conceptualización efectivamente se da dentro de algunas instituciones, organizaciones, pero para efectos normativos tenemos que trabajarlo de manera diferenciada, por lo que acabamos de señalar, ¿cierto?, por las implicancias que tiene en tanto responsables y también para poder establecer medidas protectoras y de resguardo para los niños y las niñas y aquellas personas que se puedan ver involucradas. Hay una pregunta que quisiéramos también profundizar que tiene que ver respecto al resguardo de la identidad de los párvulos y adultos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que, por ejemplo, cuando ustedes tomen conocimiento de algún hecho constitutivo de delito que un niño o una niña, por ejemplo, pueda vivir en su contexto familiar, resguardemos su identidad, ¿cierto? No lo socialicemos con todas las familias, con todo el personal, porque no corresponde, ¿ya? Lo mismo ocurre con los adultos. Cuando los adultos se ven involucrados en estos hechos, tampoco corresponde señalar su nombre, su identidad, qué hace, etcétera. Si bien es necesario informar a la comunidad educativa cuando pueda ocurrir alguna de estas situaciones dentro del establecimiento, no hay que revelar nombres, ni cargos, ni cómo se dieron los hechos. Ya, por eso es importante resguardar la identidad de los niños y las niñas principalmente, porque eso también nos podría llevar a caer en esta revictimización, pero además también cuando los adultos se puedan ver involucrados y son funcionarias o funcionarios del establecimiento. Porque recuerden, ¿cierto? Tal como dijo Estefanía, que el establecimiento no investiga si hay o no, por ejemplo, un hecho de maltrato, sino que más bien el establecimiento recopila antecedentes para que la justicia, ¿cierto? Tribunales, ministerios, etcétera, realice esa investigación que va por una línea más penal. ¿Ya? Sí, y agregando, Karina, que recuerden que tenemos la obligación de hacer la denuncia dentro de las 24 horas cuando nos encontramos con una situación de maltrato o de connotación sexual. Y ahí también hay una gran diferencia con el protocolo de vulneraciones de derechos. Sí. Hay otra pregunta que nos hacen desde una escuela rural de Villarrica, sí. Y que nos dicen, ¿qué hacer cuando informo a mi directora que se debe activar uno de estos protocolos y no se hacen las gestiones? Prefieren no activar para no tener problemas. De aquí, justamente con lo que señalaba recientemente Estefanía, aquí hay un deber, ¿cierto?, de poner en conocimiento a los organismos competentes, ya sea a través de una denuncia, cuando son hechos constitutivos de delito, o a la Oficina Local de la Niñez o Tribunales de Familia cuando estamos frente a una vulneración de derechos. Por lo tanto, si ustedes informan en su establecimiento y así y todo no se activa el protocolo, ustedes igual deben activar su responsabilidad de denunciar frente al organismo competente. Ya, dependiendo del caso, ahí tenemos que ver dónde nos vamos a acercar. ¿Habrá otra pregunta que podamos responder? Sí, tenemos otra. Dice, cuando se produce un hecho entre pares, ¿dónde es el primer lugar donde se realiza la denuncia? Acá nos pregunta Agustín. Sí, bueno, aquí primero tenemos que considerar, como señalaba Estefanía, que los niños no son agresores ni maltratadores, por lo tanto, la denuncia que eventualmente podamos hacer es cuando hemos constatado o hemos indagado en aquellas situaciones que hacen las causas, como decíamos anteriormente, que llevan a que este niño o niña presente una situación, ¿cierto?, de agresión hacia sus padres o alguna situación desafiante también para ustedes como adultas. Por lo tanto, la denuncia se hace dependiendo de la situación que ustedes han identificado. Si identificaron, ¿cierto?, o el niño o niña en su relato, o porque hay indicios, indicadores de que puede estar siendo víctima de maltrato, que corresponde ahí a hacer la denuncia, ¿cierto? El Ministerio Público, Carabineros, PDI, porque
eventualmente podríamos estar frente a un hecho constitutivo de delito. Pero si ustedes, por ejemplo, observan, ¿cierto?, indagan de que estos comportamientos o conductas más agresivas aparecen, por ejemplo, de regreso del fin de semana, a lo mejor hay alguna situación, ¿cierto?, ahí en el contexto familiar, alguna situación de riesgo, alguna situación que pueda alterar, ¿cierto?, a ese niño o niña y que lo hace presentar estas conductas, ¿ya? Por eso es importante siempre indagar, ¿ya? Tener contacto con la familia, indagar, llevar un registro de algunas situaciones que a ustedes les puede parecer una alerta, ¿cierto? Para, en el fondo, saber cuándo concretamente tenemos que activar un protocolo de vulneración de derechos o un protocolo frente a hechos constitutivos de delito. Sí, y ahí pueden tener este protocolo que yo les decía extra de situaciones entre niños, entre párvulos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Como decíamos, los niños se encuentran en una etapa de desarrollo, ¿cierto? No los podemos catalogar como agresores porque tenemos que ver primero las causas, ¿cierto? De lo que está sucediendo. El niño por sí solo no va a ser un agresor. Entonces, si contamos con este protocolo, tal vez nos va a despejar lo que está sucediendo con los niños y ver la posibilidad de activar uno de los dos protocolos en caso de que sea necesario. Sí. Creo que, Karina. Sí, solo quería con esto último complementar esta respuesta, señalando que por eso es fundamental que ustedes dentro de su plan de gestión de convivencia siempre incorporen estrategias de capacitación y formación para que ustedes sepan cómo actuar frente a estas alertas o señales que nos van entregando los niños y las niñas. Ya, esto obviamente uno no lo aprende solo a través de un webinar, sino que tiene que ser una capacitación mucho más especializada por profesionales también especialistas en la materia, y por eso se establece la obligación hacia los sostenedores de que sus equipos reciban capacitación y formación en estas temáticas, como también en otras temáticas que están reguladas en distintos cuerpos normativos. Bueno, gracias, Karina. Antes de finalizar la transmisión, nuevamente quiero agradecer la participación y la permanencia en este seminario y contarles que con el propósito de seguir mejorando estas instancias, los invitamos a contestar una breve encuesta. Para ingresar a ella deben escanear el código QR que aparece en la pantalla o bien a través del enlace que hemos dejado en el chat. Y al completar las preguntas de la encuesta podrán acceder a la presentación que hemos utilizado el día de hoy y además incluimos copias de documentos normativos referenciados acá, pero también material extra que les puede servir a ustedes como establecimiento para poder organizarse y poder gestionar mejor su reglamento interno y sus protocolos. Desde la Superintendencia de Educación agradecemos su participación y les deseamos a todos y todas una excelente tarde y no olvidemos que el resguardo de derechos comienza en cada acción cotidiana. Muchas gracias. Gracias.